Amén. Yo quiero que usted hoy visualice lo grande que Dios hará. Y quiero profetizarle a través de esta palabra. Usted está sentado ahí, escuchando una palabra, pero usted será la próxima persona que Dios va a promover en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Parece que no entendió lo que le estoy diciendo. Gloria a Dios. Usted será la próxima persona que Dios va a promover en este globo terráqueo. ¿En qué área Dios te va a promover en este día? En el área empresarial, en el área ministerial. Amén. Dios te va a promover el día de hoy. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios te va a promover? Porque hay un designio. Porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo y fuiste santificado en el vientre de tu madre. Quiero decirte que fuiste llamado para algo grande. Diga conmigo, yo he sido llamado para algo grande. Yo he sido llamada para algo grande. Dile a tu hermano, tú has sido llamado para algo grande. He sido llamada para algo grande. Si tú crees esta palabra va a empezar a crecer. Amén. Amén. Sigue. Un día yo recibí una palabra como esta, de alguien que visitó la ciudad donde estaba, de alguien que visitó una iglesia donde estaba, de un lugar bastante humilde, de una iglesia bastante pequeña. Pero un día un hombre dijo una palabra y yo creí esa palabra. Hoy Dios nos ha llevado Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Islas del Caribe. Hemos establecido iglesia, hemos servido a Dios a tiempo y afuera de tiempo en nuestro territorio colombiano. Hemos servido a Dios, hemos formado ministerio, hemos establecido líderes, hemos trabajado arduamente porque un día una palabra llegó y yo creí esa palabra. Yo quiero que usted crea la palabra profética que se establece en este día. Cuando yo recibí esta palabra tenía 19 años. Y cuando aquella palabra la recibí, yo le creí a Dios. Y a los 2 años salí al ministerio a tiempo completo. Y a los 2 años estaba en la República de Guatemala ministrando la palabra. Porque cuando Dios tiene un designio para alguien, aunque el hombre quiera torcerlo, aunque el hombre quiera apagarlo, aunque el hombre quiera poner trabas, no las podrá poner. Porque cuando Dios decidió algo, nada lo puede quitar la decisión de Dios. Yo sé que hay muchas personas que me escuchan en casa, que están
cada vez que yo camino, que yo avanzo, que yo prosigo, establezco principios del reino por donde quiera que vayas, lo que tú hagas, donde pongas la mano, estableces principios del reino. Cuando tú entiendes que cuando tú hablas, estableces principios del reino. Cuando estás sentado, tú estableces principios del reino. De acuerdo a lo que tú crees, así Dios se moverá. De acuerdo a cómo tú lanzas la palabra y de acuerdo a la fe que tú pones en esa palabra, así Dios se moverá. Con esto quiero decirte que Dios hará hasta donde tú hagas y Dios se moverá hasta donde tú hables. Cuando tú hablas y cierras puertas, las puertas se cierran. Cuando tú hablas y tú desatas puertas, las puertas se abren. Porque todo lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo. Y cuando tú desatas sobre tu familia, lo que tú hablas va a traer un desatar de Dios sobre tu familia. amén. Aleluya. Cuando yo llego a un lugar, yo sé que voy a establecer principios. Tan solamente al llegar a ese lugar que yo establezco principios. Porque no es que yo quiera establecerlo, o no fue que a mí me nació establecerlo, sino que a Dios le complació que donde quiera que yo vaya voy a establecer principios. Y yo quiero decirle a usted que donde quiera que tú llegues se establece su principio. Cuando le das la mano a alguien, cuando tú lo saludas, ahí tú estableces un principio. Tú no lo ves, pero Dios lo está poniendo. Tú quizás no lo sientes, pero Dios lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira esto, Abraham entendió algo grande, pero la esposa de Abraham le dijo, mira, ¿por qué no tomas a mi sierva por mujer? Dios le había colocado un principio a Abraham, y el principio era que Dios le iba a dar una gran descendencia. Pero ahora la esposa de Abraham lo aconseja, le ruega, dice la palabra, que le robó a Abraham. Y cuando le robó a Abraham, Abraham recibió el ruego de su esposa y se movió y se fue a tomar a Agar, a la sierva de su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando dio a luz la sierva de la esposa, entonces la sierva de la esposa se levantó en contra de la esposa de Abraham por el niño que había concebido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primero Abraham había recibido una palabra con su esposa. Esta palabra que había recibido había traído una dirección, había un designio de Dios para ellos, pero la voz que Abraham escuchó lo desvió. Mi pregunta es, en tu designio, en esa palabra, en ese propósito, en esa dirección, ¿qué voz escuchas? Abraham iba en fe, creyendo a esa palabra, pero escuchó a su esposa, y aquello que escuchó torció el propósito de Dios. ¿Cuál es la voz que llega a tus oídos? ¿De cuántos propósitos usted se ha desviado? ¿Cuántos propósitos ha perdido? ¿Cuántas quiebras has tenido? ¿Cuántas derrotas has enfrentado? ¿Cuántas veces tus piernas se han doblado? ¿Cuántas ganancias has dejado de recibir? ¿Cuántos ascensos no has logrado? Cada día has descendido. Cada día te toca empezar de nuevo. Cada día sigues empezando por la voz que escuchas. A su nombre. Gloria. ¿Qué tipo de voz tú escuchas? Aparentemente era una buena voz, porque era la voz de la esposa, la que le estaba diciendo a Abraham, mira,
dicen amén? Amén. Abraham comete un error. Diga conmigo error. Error. Cuando tú escuchas otra voz, cuando no escuchas la voz de Dios y cuando escuchas otras voces, puedes perder la dirección de Dios. Diga conmigo, cuando yo quito el enfoque de Dios, puedo perder la dirección de Dios. Lo que Dios quiere traer en esta noche es dirección. Amén. Porque hay muchas voces que llegan a nuestros oídos. Hay una historia en la Biblia acerca del profeta viejo. En el Antiguo Testamento, Dios le da una palabra para que el profeta nuevo trajera una palabra a un rey. Aquella palabra se cumplió. El rey trató de ofrecerle presentes a aquel hombre, pero el profeta había recibido una palabra. Y aquella palabra que había recibido era la palabra de Dios. Y cuando él recibe aquella palabra, estaba haciendo lo que aquella palabra le había dado la dirección. Pero después se le presentó un profeta de Dios, pero era un profeta viejo. Y el profeta viejo le cambió la dirección. Y aquel hombre enfrentó la muerte por aquella palabra que había escuchado. La segunda voz. ¿Qué tipo de voz estás escuchando? ¿Qué voz tú escuchas? Hay una primera voz que Dios te ha dado. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Dile a tu hermano de al lado, Dios es primero. Dile, Dios es primero. Dios es primero. ¿Sabes que Abraham falló? Pero Dios tenía un designio. Y podemos encontrar a través de las Escrituras que Dios le dio a Abraham con su esposa, le dio su hijo. Y ahí se cumplió la palabra que Dios había dado. No sé cuántas fallas han venido, no sé cuántos tropiezos han venido, no sé qué has perdido, no sé qué has dejado de tomar o ganar, pero sí sé que Dios te va a otorgar lo que un día te dijo. A pesar de tu error, a pesar del pecado, a pesar de la falla y a pesar de que el diablo se ha levantado, Dios te dio un designio y ese designio lo vas a alcanzar. Así el diablo se levante. Abraham lo recibió con Sara porque fue lo que Dios había establecido. Yo no sé qué Dios ha establecido en ti. Y hay errores y hay fallas que has cometido. Pero no te sigas atando por los errores. No te sigas atando por las fallas. No, lo que tú hiciste ya pasó. Estás en un periodo de restauración. Dios te está restaurando. Pero las puertas que Dios decidió darte, el diablo nunca las podrá cerrar. Porque cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie las puede abrir. Jehová abrirá puertas en este día, porque hay un designio de Dios de puertas abiertas. Diga, hay un designio de Dios de puertas abiertas. Puertas abiertas. Colócate en pie. Levanta tus manos al cielo.